70 tanques rusos avanzaban en formación hacia territorio ucraniano. En menos de 10 minutos, todos habían desaparecido. No hubo alarmas, no hubo pánico. Solo una ola de explosiones simultáneas que cambió todo. Lo que los expertos militares no podían explicar no era solo el nivel de destrucción, sino cómo los ucranianos convirtieron una intersección común en lo que ahora llaman la intersección de la muerte. Una brigada rusa completa se desvaneció ahí, y la verdad detrás de esta operación es más impresionante de lo que imaginas. Los rusos llegaron con su estrategia tradicional: oleadas de tanques, vehículos blindados MTLBs y transportes de personal APC, todos avanzando bajo una cortina de humo denso. La idea era clásica doctrina soviética: abrumar las defensas ucranianas con puro poder de fuego y ruido. Era la misma táctica que había funcionado en Chechenia y Georgia. Pero aquí viene lo interesante. Los ucranianos ya sabían que venían. No solo eso, habían estado preparando esta trampa durante meses. Mientras los motores rusos rugían y las orugas aplastaban el terreno, drones ucranianos flotaban silenciosamente sobre sus cabezas, transmitiendo cada movimiento en tiempo real. La columna rusa no tenía ni idea de que cada paso los acercaba más a una zona que había sido minuciosamente diseñada para destruirlos. Equipos de drones con explosivos caseros volaban a metros de distancia, listos para atacar. Cuando las primeras explosiones comenzaron, ya era demasiado tarde. Los tanques de la retaguardia se detuvieron en confusión, realizando que habían caminado directo hacia una trampa perfectamente ejecutada. Las comunicaciones rusas interceptadas después revelaron pánico total. No entendían cómo una operación tan sencilla se había convertido en una masacre. La disciplina ucraniana fue clave. Sus soldados habían esperado horas en completo silencio, siguiendo un plan donde cada segundo estaba calculado. No hubo improvisación, no hubo suerte. Pero esto era solo el comienzo. Lo que los rusos no sabían es que los ucranianos habían estado perfeccionando algo aún más devastador para las siguientes oleadas que Moscú estaba preparando. Mientras los tanques rusos se convertían en chatarra, drones comerciales modificados de apenas $500 estaban destruyendo máquinas que costaban $1.5 millones cada una. La matemática era brutal, pero reveladora. Los ucranianos habían construido una red de vigilancia que los rusos nunca vieron venir. Drones comerciales, el tipo que puedes comprar en cualquier tienda de electrónicos, volaban en patrullas coordinadas las 24 horas del día. Estos aparatos transmitían video en tiempo real a centros de comando móviles escondidos en bosques cercanos. La cosa es que estos no eran solo drones de vigilancia. Los ucranianos los habían modificado para cargar granadas y explosivos dirigidos. Los FPV drones, como les dicen, se habían convertido en asesinos silenciosos, capaces de golpear las escotillas específicas de los tanques con precisión quirúrgica. La coordinación era lo que realmente marcaba la diferencia. Los operadores ucranianos usaban aplicaciones encriptadas para comunicarse instantáneamente. Un dron detectaba movimiento, transmitía las coordenadas exactas y en segundos otros drones de ataque se dirigían al objetivo. No había demora, no había confusión. Los rusos, mientras tanto, seguían usando radios y sistemas de comunicación que los ucranianos habían aprendido a interceptar. Era como si estuvieran jugando ajedrez contra alguien que podía ver todas sus jugadas antes de hacerlas. Los drones habían comenzado a rastrear la columna rusa 48 horas antes del ataque. Para cuando los tanques cruzaron la frontera, los ucranianos ya conocían la velocidad de cada vehículo, su posición en la formación e incluso habían identificado cuáles llevaban suministros críticos. Esta tecnología estaba democratizando la destrucción. Un soldado con una laptop y un drone modificado podía eliminar un tanque que representaba años de entrenamiento y millones en inversión. El campo de batalla se había nivelado de una manera que los generales rusos simplemente no entendían. Y aquí viene lo más inquietante. Esta misma tecnología que estaba salvando a Ucrania podría estar disponible para cualquiera en el futuro. Los componentes son civiles, las modificaciones son simples, y el conocimiento se está expandiendo rápidamente. Lo que parecía una respuesta ucraniana improvisada era en realidad
el resultado de meses de planificación meticulosa. Cada explosión, cada posición, cada ruta de escape había sido calculada con precisión militar. Los ucranianos habían estudiado los patrones de movimiento rusos en ataques anteriores. Sabían que les gustaba usar las mismas rutas, las mismas formaciones, la misma doctrina soviética de siempre. Era predecible, y esa predictibilidad se convirtió en su perdición. La selección del terreno no fue casual. Esta intersección específica obligaba a los vehículos rusos a reducir velocidad y concentrarse en un área pequeña. Era un embudo natural, perfecto para una emboscada. Los ucranianos habían minado estratégicamente cada ruta de acceso y escape, pero la preparación física era solo parte de la historia. El factor humano era igualmente impresionante. Los soldados ucranianos habían entrenado específicamente para este tipo de operación coordinada. Podían mantener silencio radio durante horas, reaccionar instantáneamente a señales preestablecidas y ejecutar movimientos complejos sin perder la coordinación. Las posiciones de los misiles Javelin habían sido elegidas para maximizar el daño. Desde estas ubicaciones ocultas, los equipos ucranianos podían atacar vehículos desde cientos de metros de distancia, casi sin riesgo de detección. Los rusos literalmente no sabían de dónde venían los ataques. La ingeniería detrás de la operación era sofisticada. Habían construido centros de comando subterráneos, conectados por comunicaciones encriptadas. Rutas de escape y reposicionamiento estaban marcadas para permitir que las fuerzas ucranianas se movieran rápidamente después del ataque. Los explosivos improvisados dirigidos por control remoto añadían otra capa de letalidad. Estos dispositivos podían activarse en secuencia para crear ondas de destrucción que maximizaran el caos y minimizaran las posibilidades de escape. Cuando finalmente ejecutaron el plan, la operación funcionó sin una sola baja ucraniana confirmada. La disciplina, preparación y coordinación habían creado lo que los expertos militares ahora estudian como un ejemplo perfecto de guerra asimétrica moderna. Era precisión militar llevada a la perfección, donde cada elemento funcionaba en sincronía para crear un resultado devastador. Rusia cometió errores tan básicos que resulta difícil de creer para un ejército de su supuesta experiencia. La arrogancia y rigidez de su doctrina militar los cegó completamente ante la realidad del campo de batalla moderno. El primer error fue seguir usando tácticas de la Guerra Fría en pleno 2024. Las formaciones masivas de tanques funcionaron en Chechenia y Georgia porque enfrentaban fuerzas menos equipadas y sin acceso a tecnología moderna. Pero Ucrania no era lo mismo, y los rusos se negaron a reconocerlo. La falta de reconocimiento previo fue criminal. No enviaron equipos de exploración terrestres, no realizaron vigilancia aérea efectiva, y básicamente enviaron 70 tanques a ciegas hacia territorio enemigo. Es como si hubieran asumido que los ucranianos seguían siendo el mismo ejército de 2014. Las comunicaciones rusas eran un desastre. Usando radios no encriptadas que los ucranianos interceptaban fácilmente, transmitían información operacional que llegaba a oídos enemigos antes que a sus propias tropas. Era como pelear con las cartas abiertas sobre la mesa. Pero el error más grande fue la persistencia en el fracaso. Después de perder la primera columna, enviaron una segunda al día siguiente usando exactamente las mismas tácticas, mismas rutas, misma formación, mismo resultado desastroso. En 48 horas, perdieron más de 40 vehículos blindados, sin lograr ningún objetivo táctico. Los comandantes rusos esperaban órdenes de generales ubicados a cientos de kilómetros del frente. No tenían autoridad para adaptar tácticas o responder a cambios en el campo de batalla. Mientras los ucranianos reaccionaban en segundos, los rusos necesitaban horas para tomar decisiones básicas. La subestimación de las capacidades ucranianas era evidente. Seguían pensando en términos de 2022, sin reconocer que el ejército ucraniano había evolucionado dramáticamente. Tenían mejor entrenamiento, mejores armas y, sobre todo, mejor coordinación. Moscú había caído en la trampa de creer su propia propaganda. Pensaban que el poderío bruto era suficiente, que la tecnología ucraniana era inferior,
y que la determinación rusa podía superar cualquier desventaja táctica. La realidad los golpeó brutalmente, pero el liderazgo ruso parece incapaz de aprender de sus errores. Los misiles Javelin estadounidenses no solo cambiaron el resultado de esta batalla, sino que redefinieron completamente las reglas del combate moderno. Cada misil de 170 y $5,000 estaba destruyendo tanques que costaban millones. La tecnología Fire and Forget de los Javelins era perfecta para esta situación. Los operadores ucranianos podían disparar desde posiciones ocultas e inmediatamente reposicionarse sin ser detectados. El misil se guiaba automáticamente al objetivo, golpeando la parte superior del tanque, donde el blindaje es más débil. Pero lo realmente revolucionario era cómo los ucranianos habían integrado estas armas occidentales con su propia innovación tecnológica. Los drones proporcionaban coordenadas exactas a los equipos Javelin, creando un sistema de sistemas que multiplicaba la efectividad de cada arma. La cadena logística para mantener estos sistemas funcionando era impresionante. Los misiles llegaban desde países de la OTAN, los operadores recibían entrenamiento continuo y todo se mantenía operativo a pesar de estar en zona de guerra activa. Era coordinación internacional funcionando en tiempo real. Los ucranianos habían desarrollado tácticas híbridas que nadie había visto antes. Combinaban drones comerciales de $500 con misiles Javelin de alta tecnología, creando capacidades que costaban una fracción de los sistemas tradicionales, pero eran igual de letales. El mantenimiento y reparación de equipos occidentales en condiciones de campo representaba otro desafío superado. Los técnicos ucranianos habían aprendido a mantener sistemas complejos, funcionando con recursos limitados y bajo presión constante. La distribución estratégica de arsenales aseguraba que los ataques rusos no pudieran eliminar las capacidades ucranianas de un solo golpe. Los depósitos estaban dispersos, móviles y protegidos por múltiples capas de seguridad. El análisis costo-beneficio era devastador para Rusia. Un dron FPV ucraniano costaba menos que el tanque de gasolina de un tanque ruso, pero podía destruir todo el vehículo. Era matemática militar brutal que favorecía completamente a las fuerzas defensoras. Esta combinación de tecnología occidental con innovación ucraniana estaba creando un nuevo paradigma donde la guerra de alta efectividad no requería presupuestos masivos, sino inteligencia táctica y coordinación superior. La destrucción de estos 70 tanques envió ondas de choque que fueron mucho más allá del campo de batalla. El impacto psicológico en las tropas rusas fue inmediato y devastador. Reportes interceptados mostraban que unidades rusas comenzaron a rechazar órdenes de avance similares. Los soldados habían visto las imágenes de la devastación y entendían que las tácticas tradicionales eran suicidas contra las defensas ucranianas. La moral se desplomó. Los patrones de movimiento rusos cambiaron drásticamente después del incidente. Abandonaron las formaciones masivas, comenzaron a moverse en grupos más pequeños y desarrollaron una paranoia justificada hacia cualquier terreno que pudiera esconder emboscadas. El miedo había cambiado su comportamiento operacional. Ejércitos de todo el mundo empezaron a replantearse sus doctrinas militares. Si tanques rusos experimentados podían ser eliminados tan fácilmente por drones comerciales, ¿qué significaba eso para sus propias fuerzas blindadas? Los presupuestos militares globales comenzaron a redirigirse hacia tecnología moderna. Las evaluaciones de inteligencia sobre capacidades militares rusas tuvieron que ser completamente revisadas. Lo que el mundo pensaba sobre el poder militar ruso resultó ser una ilusión basada en equipamiento costoso, pero doctrina obsoleta. El aumento en confianza internacional sobre la capacidad de resistencia ucraniana cambió políticas de suministro de armas. Países que habían sido cautelosos comenzaron a enviar equipamiento más avanzado, convencidos de que los ucranianos podían usarlo efectivamente. Esta demostración estableció nuevos estándares de efectividad militar que todas las fuerzas armadas modernas ahora tienen que considerar. La combinación de tecnología accesible con tácticas innovadoras había democratizado capacidades que antes solo tenían las superpotencias. El precedente histórico era claro.
Esta operación sería estudiada en academias militares durante décadas como el momento en que la guerra cambió fundamentalmente. Era el equivalente moderno de la primera vez que la artillería hizo obsoletas las murallas medievales. Las implicaciones geopolíticas eran enormes. Si países más pequeños podían defender efectivamente contra invasiones de potencias mayores, usando tecnología accesible e innovación táctica, el balance de poder mundial necesitaba ser recalculado. Lo que pasó con esos 70 tanques rusos no fue solo una victoria táctica, fue una ventana al futuro de la guerra. Y ese futuro es más inquietante de lo que la mayoría se atreve a admitir. La democratización de la capacidad destructiva está acelerándose. La misma tecnología que permitió a Ucrania defenderse exitosamente pronto estará disponible para cualquier grupo con recursos básicos. Drones comerciales, componentes electrónicos civiles y conocimiento que se expande por Internet están nivelando campos de batalla globalmente. Los tanques, reyes del campo de batalla durante casi un siglo, pueden estar llegando al final de su era. Cuando un vehículo de millones de dólares puede ser destruido por un dron de cientos, la ecuación económica militar fundamental ha cambiado. Los ejércitos del futuro necesitarán repensar completamente sus estrategias. Esta guerra está acelerando una nueva carrera armamentística enfocada en sistemas autónomos y guerra electrónica. Las grandes potencias están invirtiendo masivamente en tecnología antidrón, enjambres autónomos y dominio del espectro electromagnético. El próximo campo de batalla será invisible, pero igual de letal. La pregunta incómoda que nadie quiere hacer es: ¿estamos preparados para un mundo donde esta tecnología esté en manos equivocadas? Si grupos terroristas obtienen acceso a enjambres de drones autónomos, o si países autoritarios desarrollan sistemas de vigilancia masiva con estas herramientas, las implicaciones para la sociedad civil son aterradoras. Los países occidentales enfrentan una paradoja. Necesitan apoyar la innovación que está salvando a Ucrania, pero también deben prepararse para un futuro donde esa misma innovación podría ser usada contra ellos. Es el dilema clásico de la tecnología militar. Lo que te protege hoy puede amenazarte mañana. La velocidad del cambio es lo más preocupante. Las políticas militares tradicionales tardan años en adaptarse, pero la tecnología evoluciona en meses. Washington y otras capitales están luchando por entender realidades que ya están transformando campos de batalla reales. Esos 70 tanques rusos desaparecieron en segundos, pero las ondas de choque de su destrucción seguirán expandiéndose durante décadas, porque lo que realmente se destruyó ese día no fueron solo máquinas de guerra, sino la ilusión de que entendíamos cómo funcionaría la guerra del futuro. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.